Bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas. Estamos nuevamente con nuestro amigo Ricardo Matosian y hoy hemos sumado a la mesa a Gabriel Dreyfus, un publicista y ahora podríamos decir político, un analista político y un político en algún sentido, que quizá es radicalmente antikirchnerista y con quien vamos a hablar acerca de cuál es el relato de estos últimos años, si existe alguna ideología detrás del kirchnerismo y cuáles son las alternativas que él ve de salida a esto. Vamos a los auspicios y enseguida vamos al curso del programa con Ricardo y con Gabriel. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Gabriel, ¿cuáles serían las virtudes que vos encontrás en el kirchnerismo, en esta década de kirchnerismo? ¿Qué encontrás de positivo que ha pasado? Nada. Y si encontrar algo positivo, que algo positivo debe haber, no lo diría. Porque es lo mismo que vos digas a alguien que te está contando que su equipo, que viene a ser la Argentina, está perdiendo 20-1 y que le digas, ¿y cómo fue el gol del 1? No importa. No, yo no veo nada positivo. Yo que reconozco haber votado a Menem en 2 oportunidades, la primera y la segunda, no la tercera, donde tampoco lo voté a Kirchner. Realmente en su segundo gobierno empecé a ver la corrupción que había y pensé que jamás podía haber un gobierno más corrupto que el de Menem. Este es mucho más corrupto que el de Menem. También yo a veces pensaba, ¿qué hubiese pasado si en el país ganaban los montoneros? Bueno, uno puede estar a favor o en contra de los montoneros. Lo que no podía saber es que este es el país donde finalmente ganaron los montoneros y la sangre derramada no será negociada, será utilizada para hacer negocios. Es horrible, es tremendo y no voy a decir nada positivo. Una digresión ahí. ¿Dónde te sorprendieron a vos los 70? ¿En qué vereda? Esto es alguien que mucha gente no lo sabe. A mí los 70 no me sorprendieron. Yo trabajaba en ese momento en la agencia Gauland. Esto quizás no se sepa. Yo era gorila de nacimiento y gorila por elección. También fui a la Universidad Te animalizás a vos mismo. También fui a la Universidad del Salvador. También vivía cerca de Retiro y jugaba al fútbol con Carlos Mujica. A mí el hecho de ser ateo y ser gorila quizá me salvó de ser montonero y de estar muerto. Yo en los 70, algunos de los discursos de Lanusse eran frases mías. Y si hoy viviera Lanusse, y esto no es muy político decirlo, lo votaría. Después me fui haciendo cada vez menos gorila, hasta casi peronista, y hasta llego a la conclusión hoy de que probablemente yo sea el único peronista que no lo quiera Perón. Ahora vos te incorporaste a una fuerza política, Unión por Todos, hace relativamente poco tiempo, ¿no? ¿Cuál es la idea que tenés? Porque hay algo muy interesante, ¿no? Vos llevas al partido Unión por Todos a una expresión un poquito más extrema, un poquito más crítica
que la que normalmente ofrece Patricia Bullrich, y además le incorporás una veta de humor que es muy impropia de ese partido Unión por Todo y de la coalición cívica, porque vos parece que no te tomás en serio algunas cosas que estás criticando del oficialismo, ¿no? Yo creo que si en este país te tomás todas las cosas en serio, podés llegar a la conclusión de que no se lo soluciona vía democrática. Pero como no quiero llegar a esa conclusión, de algunas cosas me tengo que reír. Y realmente es para llorar. Un país que podría producir alimentos para 300 millones de personas tiene casi un cuarto de la población que se muere de hambre. Esto no tiene explicación posible, ninguna. Hay muchas cosas de este país que a uno lo indignan. Y me indigna que me salgan con que este gobierno tiene el 54% de los votos. No, ya no los tiene. Menem tuvo el 56% y hoy nadie es menemista. Y siempre volvemos a lo mismo. Es como una rueda que siempre volvemos a engancharnos con la esperanza. Yo también trabajé en la campaña de Raúl Alfonsín, todavía era gorila. No me gustó el gobierno de Alfonsín, pero Alfonsín era honesto. Hubo un escándalo, los pollos de Mazorín. Acá hay un escándalo por día que se tapa con otro escándalo. Si aceptamos esto, no podemos existir como país. Ahora, ¿cuál sería el núcleo del problema del kirchnerismo? Vos has señalado ya en un par de intervenciones ahora el tema de la corrupción. ¿Es ese el núcleo del problema? ¿Es su populismo? ¿Es su autoritarismo? ¿Es su excesivo intervencionismo en la economía? Porque ¿es solamente la corrupción o es el conjunto de todas estas cosas? Son muchas cosas que van juntas. Y todo lo que tiene el kirchnerismo lo tuvo el primer peronismo de Perón. El peronismo, en todo caso, en vida de Evita. Hasta el año 51, sí. Sí, hasta el 51. Cuando murió Evita se acabó ese peronismo. Pero hacían cosas. El peronismo que quemó los cuadros en el Jockey Club, los cuadros de Goya. Sí, quemó un montón de cosas. Pero el país era otro y el peronismo, ese peronismo, aportó muchas cosas. Este gobierno para mí tiene todos los defectos del peronismo y ninguna de sus virtudes. A mí no me asusta que un gobierno sea autoritario. No debería decirlo, yo soy políticamente incorrecto. No me asusta que un gobierno sea autoritario. Sí me repugna que utilice ese autoritarismo para beneficio propio y no para beneficio del país. Y esto es lo que está pasando. Bueno, ahí quizá podríamos ver esto que vos decís del autoritarismo, un rasgo quizá de virtud. En Kirchner, en Néstor sobre todo, ¿no? Cuando él asume el poder, la idea de poder estaba como disgregada, estaba bollando, había una especie de bueno, el poder era polvo bollando en el aire. Él asume, y él lo concentra. Él asume como el Chirolita de Duhalde. Entonces lo que él tiene que hacer inmediatamente es demostrar que él no es el Chirolita de Duhalde. Yo creo que Duhalde, en su interinato como presidente, sacó al país de la crisis, él y Labaña. Para demostrar que no era el Chirolita de Duhalde, una de las primeras cosas que hizo fue rajar a Labaña. No las primeras. La primera que hizo fue dividir al país, donde las heridas estaban cicatrizando. El tema de los militares. El tema de los militares, pero no solo el tema de los militares, que los responsables debían haber sido juzgados y no debían haber sido indultados. El tema del indulto para uno y no para el otro, porque los otros, los que sobrevivieron, están vivitos y coleando en España o acá, y algunos de los segunda línea o algunos de los primeros están en el gobierno. Esto es inadmisible. O hay indulto para todos o no hay indulto para nadie. Y ahí se dividió el país. Se dividió el país entre todo lo que era antikirchnerista pasó a ser dictatorial. Y todo lo que era kirchnerista pasó a ser los derechos humanos. Los derechos humanos de Eve de Bonafini, de las casas de Joclender. Esta división que vos mencionás entre montoneros y militares y la distinta forma de tratar a unos y a otros, lo pudo hacer en gran medida gracias a la tesis de la Corte Suprema y por ende gracias a haber hecho un juicio político ignominioso a la Corte menemista. Y lo cual resulta ahora bastante curioso con el caso de Lugo, porque es paradójico
que quienes critican la destitución de Lugo en un juicio político, evidentemente, por lo menos amañado, sean los mismos que adoptaron procedimientos idénticos con la Corte menemista. Sí, pero está todo revuelto. Quiero decir, yo le podría tener en el fondo simpatía a Lugo, pero yo creo, y no soy católico, que alguien que traiciona a Dios y a su iglesia no es confiable para su pueblo. Vamos a empezar por ahí. Acá es como, yo creo que lo que pasa con Lugo es a ver si me pasa a mí. Es intervencionismo primero de Cristina de Guarda, a ver si me pasa a mí. Ahora que se quede tranquila, que Vudú no va a asumir la presidencia. Todo está enraizado. Pero a la vez que le pase a Scioli. Que le pase a Scioli. Porque ahí se lo están haciendo con Mariotto. Ahí se lo están haciendo con Mariotto, pero yo creo que a Mariotto no le da para sacarlo a Scioli y yo creería que Scioli debería irse antes. Pero esto es otro problema. Yo estoy en Unión por Todos y por supuesto... Pero debería irse antes por su propia voluntad. Por su propia voluntad. Mi ideal es que Patricia Bullrich sea presidente. Nunca es demasiado temprano para empezar a decir adiós. ¿A quién? Yo creo que acá tiene que formarse una oposición en serio con una base conceptual, por no decir política, más o menos afín, pero tienen que surgir figuras a las que la gente vote con esperanza. Patricia es una, y espero que esto no salga al aire, no lo vayan a decir. Daniel Scioli es otro, es alguien que tiene mejor imagen que la presidenta. ¿Se imaginás un mapa político con Patricia Bullrich de un lado y Scioli del otro? No, imagino un mapa político con Patricia Bullrich del mismo lado que Scioli, pero no le digan que dije esto en el aire. No, nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Te quería hacer una pregunta. Vos esbozaste en un programa de televisión que a mí me llamó mucho la atención, una tesis que después siguió solamente Leuco, ¿no? Dijo, la Presidente está evidentemente desequilibrada, no psiquiátrica, sino en sus emociones, ¿no? Por ejemplo, un día, Morales Solá lo sitúa el 27 de diciembre del año pasado, le dijo a Eskenazi, a vos no te recibo nunca más, ¿no? Y por poco lo echó a empujones del despacho, ¿no? Después le ocurrió lo mismo con varias personas. Es decir, eso lo lleva a pensar que ella no puede controlar los arrestos de ira que tiene. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Y eso vos lo dijiste, fue el primero que se animó a decirlo en público. Pero es que yo estuve casado con Cristina. No era Cristina, fue mi exmujer. Muy inteligente, muy simpática cuando quiere. Fue mi socia también. No quiero hablar de lo que le pasó después, pero esos síntomas yo los conozco. ¿Y cómo se refleja? Es algo psiquiátrico. Es cierto que pero ese problema emocional. Ser psiquiátrico no quiere decir es un insulto. Yo también he tenido alguna crisis en mi vida. Es como tener un resfrío, una pulmonía y se cura. Pero se cura con un tiempo largo de irse a su casa, de psicoanálisis, o si alguien cree en eso, o de medicación. No se cura quedándose con todos los problemas del poder encima y se cura delegando. ¿Para delegando en quién? Además hay un problema que lo dice Baudrillard, no sé si vos lo habrás seguido un poco al filósofo francés, que murió hace unos años. Él decía, es casi imposible distinguir a una persona que es loca de una persona que se hace la loca, ¿no? Es decir, alguien se hace loco y termina creándole un problema a todos sus interlocutores porque no pueden distinguir si los rasgos son afectados o simulados o si está haciendo un simulacro de locura para impresionar, porque el loco da miedo. Si alguien se hace loco, termina siendo loco. Por supuesto, yo no voy a criticar, no voy a comparar al kirchnerismo con el nazismo. No hay punto de comparación posible. Pero había alguien que se hizo el loco y que terminó loco. Y hundiendo al mundo en su horror y en su locura. Uno es lo que parece. En definitiva, uno es lo que parece. Ahora, si esto fuera así, entonces tendrías que hacer una distinción entre Cristina y Néstor. Hago una distinción entre Cristina y Néstor. A mí no me gustaba Néstor. Hay muchas cosas que le puedo criticar a Néstor, pero Néstor era un presidente.
Equivocado. ¿Y qué es Cristina? Cristina es... Néstor se sacó el país en una lotería. No sé o sí sé porque Duhalde me lo dijo, porque Duhalde lo puso a Néstor de candidato. Sé la versión de Duhalde. Se sacaron el país en una lotería. Pero Néstor estaba acostumbrado, bien o mal, a gobernar. Y yo creo que Cristina, más allá del cariño que le pueda tener a Néstor, en el fondo era una competencia absoluta con Néstor. Ella, al tomar el gobierno, tiene que demostrar que ella es más kirchnerista que Kirchner. Y eso la cagó y nos cagó a todos, desde mi punto de vista. Ahora, ese kirchnerismo es notable porque no bien asume, empieza a sacarse a todos los kirchneristas como si fueran un lastre de encima. No solo a todos los kirchneristas. El próximo parecería que va a ser debido, ¿no? Pero debido me preocupa menos. Si a mí alguien me dijera que le diera un consejo a la presidenta, cosa que me dijeron el otro día en ese programa maldito, donde yo dije lo que pienso, pero después el Luis Barrio Nuevo dijo cosas mucho peores que las mías. ¿Qué consejo le daría? Y cambia el gabinete. Mire, póngalo a Tayana en el Ministerio de Relaciones Exteriores y sáquelo a Timerman. Dele un ministerio importante, no el de Relaciones Exteriores, que yo se lo daría a Tayana, a Bielsa. Póngalo a Labaña de Ministro de Economía. Aunque a mí personalmente no me guste Ginés, póngalo a Ginés en Salud. Por lo menos es hincha de Racing. Sí. Alberto Fernández ya sería difícil, pero creo que sería un buen jefe de gabinete. Echaron del gobierno a toda la gente capaz que tenían en el gobierno. Bueno, pero vos le no pedís... son los que yo pondría, pero son los que ellos tenían, pero son vos, capaces. Pero vos le pedís cosas que ella no puede, aparentemente no puede hacer porque ella está dominada por ciertas pasiones que la controlan. Por sus pasiones y sus odios. Sus odios. Y el no aceptar jamás la crítica de alguien que tenga al lado. Esto es tremendo. Porque ni Napoleón era así, y era Napoleón. Ahora, ¿qué salida? Vos estás trabajando en una alternativa. ¿Qué salida? Algo insinuaste sobre Patricia Bullrich, sobre las perspectivas de Scioli. ¿Qué perspectivas, qué alternativas hay a esto que aparentemente tiene la desesperación por continuar? Esto no va a continuar. Este es mi punto de vista. En el 2013, espero, como es una elección legislativa, que pierdan, aunque pierdan divididos. O sea, la oposición dividida sirve en legislativas, no sirve en una presidencial. Si se gana con la oposición dividida en legislativas, yo creo que hay que cambiar la Constitución Nacional. No para permitir la reelección, o la que quería Alfonsín al principio, sino para copiar bien lo bueno de la norteamericana. La norteamericana pone 2 periodos para el presidente y nunca más. Esto puede ser injusto para alguien como Clinton, pero es nunca más. Pero acá se pone nunca más al presidente y nunca más al vice. Con lo cual el vice o es un cero a la izquierda o parece un cero a la izquierda como Cobos, que tiene sus propias ambiciones, o mucho más como Duhalde. Con lo cual el vicepresidente se transforma, por futuro político propio, en el peor adversario del presidente, cuando en realidad deberían ser lo mismo y el mayor triunfo del presidente es que lo suceda a su vice. Nuestra Constitución está mal hecha. Pero este es un punto número 1. Y es fundamental que las instituciones, los partidos políticos, estén por encima de los hombres que los integran, porque este es un país que cree en la democracia, pero vota caudillos, siempre. Quería hacerte un matiz, Gabriel, que me parece que quizá puede ser muy profundo. La Constitución norteamericana no dice que no pueda volver a ser reelecto. Después. Puede volver a ser reelecto, lo que pasa es que nunca lo fue. No, perdón, no, yo creo, pero no estoy seguro. Puede volver a ser reelecto Nixon, que cumplió un periodo y después perdió, pero creo que no puede volver a ser reelecto después de 2. Hubo un caso, por la cuestión de la guerra, que fue Roosevelt, el único, que fue 3 periodos y no. Lo que pasa es que me parece que la sociedad norteamericana no se lo permite. Tampoco. ¿No? Ahí, digamos, la pero sociedad creo que, argentina tiene creo que otra la ley estructura, tampoco, ¿no? Me parece, no estoy seguro. La sociedad argentina es lo mismo que digo yo siempre, es un país que cree en la democracia, pero siempre busca al papito o a la mamita que sea el líder.
Ahora, la democracia existe en todos los países donde hay una desconcentración del poder. Por ejemplo, Alexis de Tocqueville, lo primero que, cuando llegó a América, cuando preparaba su libro La democracia en América, lo primero que advirtió es que los diferentes departamentos, estados de los Estados Unidos no tenían prácticamente relaciones entre sí y no había ningún órgano superior como era la monarquía en Francia, de donde él era natural, él era francés, que unifique todo eso. Es decir, uno de los problemas fundamentales que no se resolvió es el problema de la coparticipación. Es decir, si no se establece un régimen efectivamente federal, el problema de la concentración del poder lo vamos a tener siempre. Parece inexpugnable, parece imposible de superar. La diferencia entre Estados Unidos y nosotros, y voy a decir algo muy feo, muy feo. Durante muchos años Estados Unidos lideró el aislamiento de Sudáfrica por cómo trataban a sus negros. Bueno, en Estados Unidos ese problema no lo tenían, mataron a todos sus indios. Y los negros eran esclavos. Hoy hay uno que llegó a ser presidente, pero ni siquiera es un negro americano, es de Kenia. Acá, nuestros conquistadores, que somos nosotros, fueron básicamente españoles que vinieron a saquear. No fueron como en Estados Unidos una secta religiosa expulsada que fue a construir. Y la gente que vino acá, nunca, muy pocos, se sintieron argentinos. Venían a hacer la América y a irse. Después se quedaron. Sus hijos eran analfabetos y sus hijos fueron doctores. Pero sus nietos volvieron a buscar a España o a Estados Unidos. Sin embargo, fue un ejemplo extraordinario de melting pot de Argentina, ¿no? Sí, fue un ejemplo extraordinario, pero lo que no se consolidó, que sí se consolidó en Estados Unidos, es que en Estados Unidos uno puede ser italiano y pertenece a la comunidad italiana. Puede ser judío y pertenece a la comunidad judía. Un italiano y un judío pueden ser generales o presidente de la nación. Porque como le dijo Kissinger a Golda Meir, cuando fue a Israel, le dijo: señora Kissinger, recuerde que yo soy judío, pero primero soy norteamericano. Y Golda Meir le dijo: señor ministro, recuerde que nosotros leemos al revés. Pero en realidad, sí, pero en realidad tenía razón Kissinger. Él era judío, pero primero norteamericano. Acá vino gente de todos lados, pero la otra gran diferencia con Estados Unidos es que en Estados Unidos hubo una guerra civil, donde ganó el norte, y se cumplió con lo que quería hacer Lincoln. Sí, hay una diferente relación con la violencia, sí, ¿no? Pero acá, ¿quién ganó? Ganaron los unitarios, encabezados por Urquiza, que desfiló en la ciudad de Buenos Aires con el poncho rojo, pero después lo cagaron al pobre Urquiza. Rosas era unitario, por más federal que se digan, porque era el gobernador de Buenos Aires. Y este es un país que sigue siendo unitario. Nunca hasta ahora ganó las elecciones para presidente un gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero vienen de La Rioja, vienen de Santa Cruz, vengan de donde vengan, se sientan y son porteños. Ya que decís esto, Scioli sería, a quien aludiste, con cierta esperanza, digamos así. No, esperanza no, yo preferiría que fuera Patricia. Claro, pero ¿vos creés que Scioli no sería un populismo más o menos parecido al de los Kirchner y al de Menem? No. Mira, yo lo que creo después de muchos años de gorilismo es que el peronismo se va desintegrando de a poco. Pero todavía y durante unos cuantos años, el peronismo tiene una fuerza donde no se puede gobernar este país sin el peronismo. Yo creo que lo que tiene bueno Unión por Todos es que hay muchos peronistas o experonistas y hay muchos... La misma Patricia. La misma Patricia. Y hay muchos que provienen de otros sectores, pero es un partido nuevo. Pero la raíz del peronismo está metida, que no es solo la figura de Evita y todo esto. Es algo que hay que hacer y no proclamar. Yo he visto la foto de Evita, y ustedes también, detrás de los escritorios de la gente más diversa que hay en la Argentina. Perón una vez dijo una frase que es terrible. En mi partido
Hay gente de extrema izquierda y gente de extrema derecha. Por eso nosotros somos un partido de centro por promedio. Bueno, ese promedio fue el inicio de la guerra civil en la Argentina. Y el mayor asesino fue ese promedio que Perón trajo. Entonces, yo no entiendo pseudo montoneros, que nunca fueron montoneros, ni Kirchner ni Cristina, que se exiliaron en su propio país, esto no existe, y que empezaron a hacer una fortuna en los años de la dictadura, donde olvidarse que la masacre no comenzó con los militares, comenzó con Perón. Hay cosas que hay que releer la historia y ver que estamos en un momento en el cual, por segunda vez, un gobierno pseudo-peronista se peleó con el movimiento obrero. Terminó con el primero. El sindicalismo es la columna vertebral del movimiento, dicho por Perón, que era progresista, pero que de izquierdista no tenía nada. Gabriel, para cerrar un poco, ya estamos sobre el filo del programa, querría hacerte una pregunta, porque te veo muy entero y hasta con cierta esperanza en el futuro. ¿Cómo se supera la muerte de un hijo? No se supera. No se supera, pero no se manifiesta. Y lo que te voy a decir es muy jodido. No se llora en público, y menos cuando uno es presidente por la muerte de su marido. Yo cuando se murió mi hijo entendí o sentí lo que habría sentido Menem. Nunca lo manifestó en público. Ahora, superarse no se supera nunca. Muchas gracias, Gabriel. Ha sido un placer. Hasta el próximo domingo. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822 20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.